El mazo del juez golpeó una vez y el eco me partió en dos. Yo construí su vida. «Merezco la mitad de todo», gritó Claudia con una voz que ya no reconocía como la de mi esposa. Media sala contuvo el aliento. La otra media ya me había enterrado. Yo no miré al juez, ni al abogado de Denver que se alisaba la corbata como si ya contara sus comisiones. Miré mis manos. Estas manos viejas, curtidas por el sol y el cemento, temblaban, no de miedo, sino de memoria. Cada grieta en mis nudillos es un año de trabajo. Y ahí, frente a todos, alguien intentaba decir que también le pertenecían. Si me están escuchando, háganme un favor antes de que esto se ponga más hondo. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Quiero leerlos cuando todo esto termine. Y regálenle un like o suscríbanse. No por mí, por todos los mayores que todavía defendemos lo que construimos con las manos. Ahora sí, sigan conmigo, porque lo que les voy a mostrar en este juzgado les va a helar la sangre. Claudia se puso de pie con ese vestido negro que parecía diseñado para funerales de fortuna ajena y habló de sacrificios, de oportunidades que dejó ir por mí, de años sosteniendo el hogar. Yo apreté el volante invisible de mi camioneta como si aún estuviera en el estacionamiento, respirando hondo el olor a cuero y polvo que me calma desde hace décadas. 22 años juntos. Y de pronto mi vida era un inventario, una lista de activos, una subasta pública de recuerdos. Mi cliente solicita 8,5 millones, la mitad de la empresa Herrera Construcciones y el rancho familiar. Recitó su abogado, un hombre con sonrisa de yeso. 8,5 millones. Los conté con mis dedos ajados como si cada falange fueran 200,000. No es el dinero lo que duele. Es oírle ponerle precio a la silla donde se sentaba mi padre a contarme historias. Al portón que clavé con él a mis 16. A la acequia que abrimos bajo un sol que partía la piedra. El juez me miró. ¿Impugna usted las exigencias? Todos esperaban mi rugido. Yo no rugí. Los viejos que sobreviven a muchas tormentas aprenden a elegir cuándo hablar y cuándo dejar que el viento hable por ellos. No, su señoría, dije, y la sala entera se estremeció como andamio flojo. Vi a Claudia sonreír de lado, vi a su abogado enderezarse, vi incluso a un par de curiosos asentir con lástima. Pobrecito el viejo, pensaron. Qué rápido se quiebra la madera vieja. No saben que la madera vieja, cuando está seca, arde más fuerte. Mientras el secretario tecleaba, mi mente regresó al volante de la Ford, a la yema de mis dedos hundida en el caucho. A veces uno aprieta no para dominar algo, sino para no soltar lo que ama. Yo apretaba para no soltarme a mí mismo, para no soltar a David Herrera, el hijo de un ranchero que jamás se llevó un centavo que no hubiera sudado antes. Allá afuera el motor todavía guardaba calor. Aquí adentro yo fingía frío. Claudia habló de mi estilo de vida, de mis viajes que nunca hice, de mis cumpleaños con obra abierta. Y tenía razón en algo, olvidé muchas fechas, pero no olvidé quién soy. Un anciano de 51 que empezó con una camioneta vieja, una caja de herramientas heredada y un sueño que olía a mezcla fresca. A veces el amor se rompe, otras veces lo rompen, y cuando alguien intenta romperte la vida con palabras, lo primero que debes proteger es tu silencio. Y tus pruebas. No voy a mentir, el nudo en la garganta ardía como cal viva. Verla ahí, erguida, segura, diciendo, yo construí su vida. ¿Saben qué duele? No que te discutan el dinero, que te nieguen la historia. Porque la historia no es un cheque. Es cada amanecer que te levantaste a las 5 y cada anochecer que llegaste con la espalda hecha trizas. A la historia no se le pone moño, se le pone respeto. El juez volvió a mí. Señor Herrera, confirme, ¿acepta la mitad de la empresa y la entrega del rancho? Sentí el murmullo recorrer las bancas como un viento malo antes de la tormenta. Y entonces recordé el consejo de mi padre, dicho bajo la sombra del gran álamo. Hijo, los toros se ganan al paso, no a la carrera. Si te empujan, dales cuerda, que se cansen. Y cuando bajen la cabeza, entonces... Tragué saliva, levanté la vista y confirmé. Sí, su señoría. Y ahora, amigos, respiren conmigo, porque aquí empieza la parte que nadie en esa sala vio venir. No se vayan, comenten su ciudad, dejen su like para que esta historia la escuche quien la necesite, y abróchense el cinturón. Yo también pensé que estaba perdido, hasta que deslicé una carpeta hacia el juez y dije,
con la calma de quien ha visto nacer y caer edificios. No tan rápido. Aquí comienza mi guerra limpia. Aquí empieza lo que de verdad pasó. Me llamo David Herrera. Tengo 71 años, y hoy les abro mi corazón. Soy un anciano, sí, pero no uno que se deja quebrar fácilmente. Toda mi vida la pasé construyendo, primero con las manos desnudas y luego con una empresa que levantó edificios y sueños en este país. Pero antes de entrar a los detalles de la traición que viví, quiero que ustedes, que me escuchan, se hagan presentes. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, porque cada nombre que leo me recuerda que no hablo solo. Y no olviden darle like o suscribirse, porque eso ayuda muchísimo a que esta voz no se pierda en el silencio. Yo nací en un rancho que mi abuelo compró en 1952, con las pocas monedas que había juntado tras años de sudor y callos. Ese rancho fue mi primera escuela. Ahí aprendí a clavar postes, a arreglar cercas y a madrugar cuando el gallo todavía dudaba en cantar. Muchos me dicen empresario, pero yo me sigo viendo como aquel muchacho flaco con botas rotas que soñaba con algo más grande que las hectáreas secas que lo rodeaban. Con el tiempo levanté mi empresa, Herrera Construcciones. Empecé con una camioneta vieja que apenas arrancaba y con una caja de herramientas que me regaló mi padre. Yo era solo un joven con hambre de futuro, pero con el paso de los años, esa empresa se convirtió en un monstruo de acero y concreto. 45 empleados, contratos millonarios, maquinaria que rugía como bestias domadas y un nombre que se respetaba en todo Wyoming. No lo digo por presumir, lo digo para que entiendan la magnitud de lo que estaba en juego. Mi empresa generaba más de 12 millones al año, y sin embargo, cada dólar estaba empapado de esfuerzo. Nada me cayó del cielo. Hubo días que no dormí, que regresé a casa con la espalda hecha trizas y las manos abiertas en sangre por cargar lo que otros no podían. Eso soy yo, un anciano que aún recuerda el precio real del trabajo. Y en medio de ese camino apareció Claudia Méndez. La conocí cuando ambos estudiábamos en la universidad. Yo trabajaba en la construcción durante los veranos para poder pagar mis clases de ingeniería y ella estudiaba periodismo. Tenía esa facilidad de palabra que convertía cualquier cosa en poesía y yo, tan simple y áspero como era, me sentí halagado de que una mujer así se fijara en mí. Recuerdo como si fuera ayer las veces que llegaba a su lado cubierto de polvo de cemento. Ella me miraba con orgullo y decía que le gustaba estar con un hombre que trabajaba con las manos. «Ese es trabajo de verdad, David», me repetía, y yo me convencí de que había encontrado a alguien que entendía mi esencia. En esos días, yo no veía máscaras, solo veía amor sincero. Los primeros años juntos fueron dulces. Ella se sentaba a corregir sus notas de periodismo mientras yo hacía cuentas en libretas viejas. Yo hablaba de presupuestos, de varillas, de cimientos, y ella decía que no entendía nada, pero me escuchaba igual. Me parecía noble que se interesara en mi mundo, aunque luego me di cuenta que no era interés, sino observación silenciosa, como quien estudia un terreno antes de cavar. 22 años duró ese matrimonio. 2 décadas en las que yo creí que ella había elegido caminar conmigo, hombro a hombro, aunque mis botas estuvieran llenas de barro y las suyas olieran a perfume caro. Nunca sospeché que ese mismo perfume terminaría impregnado en carpetas legales y demandas que buscaban arrancarme medio siglo de trabajo. Les hablo desde el corazón. No hay dolor más grande para un anciano que mirar atrás y sentir que la persona con la que compartió su vida no era quien decía ser. Yo, que creí en ella, que le entregué mis secretos de cansancio y mis pocas sonrisas, terminé descubriendo que cada palabra de admiración fue solo un ensayo para algo mucho más cruel. Y por eso les insisto, amigos, escríbanme desde qué ciudad me están viendo, porque quiero sentir que no estoy hablando al aire. Denle like y suscríbanse, porque no saben cuánto ayuda a este canal que intenta dar voz a los mayores que todavía resistimos. Mi nombre es David Herrera y si siguen aquí acompáñenme, porque lo que empezó como un matrimonio de amor, terminó siendo un juicio que casi me arrebata todo. Todo empezó a cambiar un martes cualquiera, de esos en los que uno cree que el día será rutinario, y de pronto el destino decide mover la mesa. Estaba en una obra importante en el centro comercial Riverside, en Cheyenne. Tenía el casco puesto, el sol me partía la cara, y el ruido de las máquinas era un rugido constante.
De repente uno de mis muchachos me llamó. «Señor Herrera, tenemos un problema». Habían encontrado una capa de roca inesperada que amenazaba con retrasar todo. Mientras yo pensaba en cómo resolverlo, mi teléfono sonó. Era Claudia. Y esa llamada fue el principio de todo. Su voz sonaba tranquila, pero había algo distinto, algo que no sabía explicar en ese momento. Me preguntó si habíamos actualizado las pólizas de seguro, que si los equipos estaban bien cubiertos, que si yo llevaba las depreciaciones de las excavadoras al día. Imagínense, 22 años de matrimonio y nunca le habían importado esos detalles. Para ella, hablar de finanzas siempre fue aburrido, casi insoportable. Y de repente, ahí estaba, preguntando cifras exactas. Sentí un escalofrío, como cuando sabes que algo no cuadra, aunque todavía no entiendas qué. Le respondí como siempre, que cada excavadora me daba unos 40,000 al año en depreciación, que tenía 6 en total. Pero mi voz temblaba, no por los números, sino porque me preguntaba, ¿para qué demonios quieres saber esto ahora? Colgué rápido porque tenía que seguir con la obra, pero me quedé con esa sensación amarga en el pecho, como cuando hueles humo y no ves el fuego todavía. Y los que hemos vivido mucho sabemos, si hay humo, es cuestión de tiempo antes de que arda. Esa noche llegué a casa después de 12 horas de trabajo. La encontré en la cocina, con el delantal puesto y un bloc de notas en la encimera. Nunca olvidaré esa imagen. Claudia escribía mientras removía la olla. Yo, cansado, le pregunté, ¿y esas notas? Ella sonrió como si nada y me dijo, solo intento entender mejor tu trabajo, nunca me cuentas los detalles. Ahí me di cuenta de que no estaba tomando notas de amor ni de recetas. Estaba construyendo algo, como un estudiante que se prepara para un examen. Me preguntó, ¿cuántos proyectos activos teníamos? ¿Cuánto valía todo el equipo? ¿Cuánto dinero había en las cuentas de la empresa? Preguntas demasiado concretas, demasiado técnicas. Y aunque intenté convencerme de que era curiosidad tardía, en el fondo de mi corazón sabía que no era eso. Era cálculo, era estrategia. La mujer que antes se dormía cuando hablaba de negocios, ahora se estaba aprendiendo cada cifra de memoria. Y yo, ingenuo, le di las respuestas. Les digo esto con el corazón abierto. Un anciano aprende a leer los silencios más que las palabras. Y en los silencios de Claudia, en esas pausas antes de anotar un número, en esa mirada fría disfrazada de interés, yo ya presentía la tormenta. Amigos, si están escuchando, no me dejen solo en esto. Comenten desde qué ciudad me ven. Denle un like y suscríbanse, porque quiero saber que mis palabras llegan a alguien que tal vez también ha sentido ese silencio que anuncia traición. 2 días después, en nuestra noche de póker de los viernes, lo mencioné con mis amigos de confianza. Les conté que Claudia andaba muy interesada en depreciaciones, en cuentas, en balances. Ellos se miraron entre sí con caras que yo no quería interpretar. Antonio, mi capataz de años, me dijo, «Viejo, cuando mi ex empezó a preguntar por los valores de los equipos, pensé que era interés. 6 meses después, mi abogado me dijo que ella sabía más de mi patrimonio que yo mismo. Me reí para sacudirme el miedo, pero las palabras me quedaron retumbando en los huesos. Guillermo, mi banquero de toda la vida, también intervino. Me ofreció revisar la estructura de mis cuentas para asegurarme de que todo estuviera protegido. Y ahí entendí que no era paranoia mía. Algo estaba pasando. Uno no necesita ser joven para oler la trampa. Y yo, con mis 71 años y el colmillo ya gastado, sabía que tenía que abrir los ojos antes de que fuera tarde. Esa noche casi no dormí. Me di vuelta en la cama una y otra vez, mientras Claudia respiraba tranquila a mi lado. Yo la miraba y pensaba, ¿será que estoy exagerando? ¿O será que la mujer con la que pasé media vida ya no es la misma? El corazón me decía una cosa, la cabeza otra, pero el estómago, ese que nunca miente, me gritaba que empezara a protegerme. Y aquí estoy, contándoles el principio de la caída. Amigos míos, díganme en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, porque esta historia no la cuento por lástima, sino por enseñanza. Denle like y suscríbanse, porque su apoyo es la única manera de que más ancianos como yo encuentren voz en este canal. Yo soy David Herrera, y lo que viene a continuación les mostrará cómo las primeras grietas, si no se atienden, se convierten en terremotos. Esa imagen nunca se me borrará de la cabeza. Claudia, mi esposa de toda la vida,
de pie en la cocina con un bloc de notas. No estaba escribiendo la lista del mercado ni la receta de un guiso. No. Estaba tomando apuntes de mis palabras, de cada número que salía de mi boca, como si yo fuera un testigo en un juicio que todavía no empezaba. Y lo más doloroso, amigos míos, es que en aquel momento yo todavía no entendía que en efecto ese juicio ya había comenzado. No en el tribunal, sino en la mesa de mi propia casa. Cuando la vi escribir, sentí un frío recorrerme la espalda. En 22 años de matrimonio, jamás la había visto interesarse por balances, márgenes de ganancia o cuentas bancarias. Ella siempre decía que esas conversaciones le aburrían, que mejor me contara un cuento o le hablara del rancho. Pero esa noche, entre el olor a cebolla frita y el pan recién horneado, la vi más atenta que nunca a mis cifras, como un banquero en pleno examen. ¿Curiosidad? No. En mis entrañas supe que era cálculo. Me preguntó, casi con una dulzura ensayada: ¿cuántos proyectos activos tenemos, David? ¿Cuánto vale todo tu equipo? ¿Cuánto dinero hay guardado en las cuentas de la empresa? Yo, cansado después de 12 horas de trabajo, le respondí sin malicia, convencido de que el amor todavía era escudo suficiente. Pero mientras yo hablaba, sus dedos apretaban el lápiz como quien anota fórmulas de una trampa ya planeada. Amigos, si alguna vez vieron cómo alguien que amaron les miraba con ojos de extraño, entenderán el filo que esa escena dejó en mi pecho. Aún recuerdo cómo levanté la voz, no para gritar, sino para preguntar: ¿desde cuándo te interesa esto, Claudia? Tú siempre decías que estas cosas te dormían. Ella no paró de escribir. Solo me dijo: tal vez ya es hora de entender qué haces realmente todo el día. Y me sonrió. Pero no era una sonrisa de esposa. Era una sonrisa de alguien que tiene ventaja en un juego de cartas y sabe que la otra persona no se ha dado cuenta todavía. Ese fue el primer día que sentí miedo en mi propia cocina. Yo, un anciano que levantó paredes y rascacielos, de pronto me vi como un niño que no entiende el tablero donde está jugando. Me acosté esa noche al lado de ella con una desconfianza que me pesaba más que el cuerpo cansado. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, entendí que algo se había roto. Porque el amor verdadero escucha tus historias. El interés frío las registra para usarlas después. Y lo que Claudia estaba haciendo era exactamente eso: registrar. Les hablo con la voz quebrada, pero con la frente en alto. A mi edad, uno aprende a detectar la diferencia entre la curiosidad sana y la manipulación disfrazada. No había ternura en sus preguntas, había estrategia. No había asombro en sus ojos, había cuentas pendientes. Y ahí fue cuando me prometí a mí mismo no quedarme ciego. Amigos, comenten desde qué ciudad me están escuchando, porque quiero sentir que no hablo solo. Y de paso, denle like y suscríbanse, porque sus gestos pequeños son un abrazo grande para este viejo. La cocina de mi casa, que siempre fue refugio, se convirtió en un aula fría. Cada número que yo decía era una respuesta, cada respuesta una bala que ella cargaba en un arma invisible. Yo quería creer que exageraba, que quizá estaba interesándose tarde en el negocio que siempre le dio comodidades. Pero había algo en su mirada que me decía lo contrario. No era interés, era preparación. Y en esa preparación yo no era su esposo, era su adversario. En ese momento me invadió un recuerdo de los primeros años. Claudia, joven, apoyándome mientras yo llegaba cubierto de polvo de obra. Ella me decía que admiraba mi esfuerzo, que le gustaban mis manos ásperas porque hablaban de trabajo honesto. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Dónde estaba? Porque la que tenía enfrente ya no admiraba mis manos. Ahora las desnudaba en cifras para presentarlas como pruebas en contra mía. Esa noche, cuando la vi guardar el bloc de notas en un cajón de la cocina, entendí que no era un apunte pasajero. Era un archivo secreto contra mí. Me levanté de la mesa con un peso en el pecho que ni el whisky de después pudo aliviar. Y me fui a dormir pensando: David, abre los ojos. El enemigo ya no está afuera. El enemigo duerme a tu lado. Queridos amigos, no me dejen solo en este recuerdo. Escríbanme desde qué ciudad me ven, porque necesito saber que mis palabras encuentran hogar en sus corazones. Denle like y suscríbanse, que eso ayuda mucho a que más ancianos como yo se atrevan a hablar. Yo soy David Herrera, y si creen que esto fue duro, esperen a escuchar lo que pasó después, porque el bloc de notas fue solo la primera chispa de un incendio que casi consume mi vida entera. Los viernes siempre habían sido mi respiro.
Después de una semana dura de construcción, me reunía con mis amigos de toda la vida para jugar póker. La mesa, los naipes y las risas eran un refugio donde por un par de horas no existían ni contratos, ni facturas, ni clientes. Pero aquella noche las cartas dejaron de ser un juego, porque las palabras que me dijeron mis amigos se convirtieron en la primera advertencia clara de que mi vida estaba por desmoronarse. Estábamos en casa de Guillermo, mi banquero de confianza desde la universidad. A mi derecha, Antonio, mi capataz fiel durante casi 2 décadas, un hombre que conocía mis obras mejor que yo mismo. Y al frente, Raúl, proveedor de maquinaria pesada, compañero de innumerables batallas comerciales. Llevábamos 10 años repitiendo esa rutina. Pero esa noche, en medio del humo del cigarro y las fichas de $5, lancé la pregunta que me estaba taladrando el alma. ¿A alguno de ustedes les pasó que su esposa de pronto empezó a preguntar demasiado por el negocio? Los tres se miraron. Antonio fue el primero en hablar, bajando la voz como si no quisiera despertar fantasmas. David, cuando mi ex empezó con esas preguntas, pensé que al fin se interesaba por lo que hacía. 6 meses después, su abogado sabía más de mis bienes que yo mismo. Y cuando me di cuenta ya era tarde. Lo dijo con una amargura que atravesó el humo como un cuchillo. Y en ese instante, lo que para mí era una sospecha se transformó en alarma. Guillermo, el banquero, acomodó sus cartas y me miró serio. David, ¿quieres que revise cómo están estructuradas tus cuentas? No cuesta nada asegurarnos de que todo esté protegido. Yo, terco como siempre, intenté sonreír. ¿Protegido de qué, Guillermo? Él no dudó, de lo que pueda venir. Tú has levantado un buen negocio. Y cuando alguien empieza a preguntar lo que nunca le interesó, generalmente no es por cariño. Ese silencio que siguió fue más pesado que cualquier muro de concreto. Raúl, que casi nunca opinaba en temas ajenos a la maquinaria, soltó una frase que me retumbó en los huesos. ¡Mira! Viejo, cuando el hambre no es por comida, es por poder. Y el poder, una vez que lo prueban, siempre se cobra caro. Todos se quedaron mirándome, esperando que yo negara, que dijera que no, que Claudia era distinta. Pero yo no dije nada, porque en el fondo sabía que los tres tenían razón. Esa semilla ya había germinado en mi mente. Esa noche jugué como un fantasma. Gané una mano, perdí 3, pero ni siquiera veía las cartas. Solo veía el bloc de notas en la encimera de mi cocina. Solo escuchaba la voz de Claudia preguntando por depreciaciones y cuentas bancarias. Y las advertencias de mis amigos se mezclaban con el ruido de las fichas cayendo en la mesa. No estaba jugando póker. Estaba jugando mi futuro sin saberlo. Cuando llegué a casa, Claudia ya dormía. La observé por un momento, con su respiración tranquila y su rostro en paz, como si no ocultara nada. Y me pregunté, ¿será que me estoy volviendo paranoico? ¿O será que estoy viviendo con una mujer que ya no es mi esposa sino mi adversaria? A mis 71 años, después de haber enfrentado quiebras, tormentas y pérdidas familiares, nunca había sentido un miedo tan profundo como ese. El miedo a haber compartido mi vida con una desconocida. Les hablo como anciano, con la experiencia que solo dan los años. Cuando los amigos te dan una advertencia, escúchala. No siempre tienen la razón, pero la mayoría de las veces ven lo que tú no quieres ver. Y esa noche, entendí que mis amigos no hablaban por malicia. Hablaban desde sus propias cicatrices. Y si ellos habían sangrado por la misma herida, ¿por qué yo habría de ser la excepción? Al meterme en la cama, no pude conciliar el sueño. Me revolvía una y otra vez pensando en lo que Antonio, Guillermo y Raúl habían dicho. Cada palabra era una losa pesada sobre mi pecho. Yo quería creer que Claudia seguía siendo aquella mujer que me admiraba en mis años jóvenes. Pero la realidad, cruda como el cemento fresco, me decía lo contrario. Ella estaba acumulando datos, cifras, pruebas. Y yo estaba en la cuerda floja. Amigos míos, ustedes que me escuchan, no me dejen solo en este recuerdo amargo. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque necesito saber que allá afuera alguien entiende lo que viví. Y de paso, denle like y suscríbanse, porque eso ayuda a que estas historias lleguen a más personas que tal vez hoy están viviendo la misma advertencia. Yo soy David Herrera y les aseguro que lo que ocurrió después fue aún más doloroso y más revelador. A veces uno cree que los demonios se esconden en la calle, en los negocios turbios o en los socios traicioneros.
Pero la verdad, amigos, es que los demonios más peligrosos se pueden meter hasta tu casa y dormir a tu lado. Yo lo comprobé una tarde cualquiera, cuando regresé antes de lo previsto. Había olvidado unos planos en mi oficina y pensé que sería un simple viaje de 5 minutos. Nunca imaginé que en esos 5 minutos descubriría la verdad que me heló la sangre. Abrí la puerta de mi casa en silencio, como siempre, con las llaves tintineando en la mano. Todo estaba en calma. La sala ordenada, el olor a café recién hecho todavía flotando en el aire. Caminé hasta mi oficina y fue entonces cuando la vi. Claudia, mi esposa de más de 2 décadas, estaba inclinada sobre mi archivador con su teléfono en la mano. Y no estaba revisando facturas viejas por descuido. Estaba fotografiando mis contratos, uno por uno, como quien archiva pruebas para un juicio. El corazón me dio un vuelco. Sentí la edad caer sobre mí de golpe, como si en un segundo hubiera envejecido 10 años más. Me quedé parado en el umbral, mirándola en silencio, hasta que ella notó mi presencia. Dio un brinco como una ladrona descubierta en plena faena. ¿Qué haces?, le pregunté con la voz quebrada, y no porque no lo supiera, sino porque todavía me costaba creer lo que veían mis ojos. Claudia se volteó y sonrió nerviosa, escondiendo el teléfono tras la espalda como una niña pillada con dulces robados. Estaba buscando nuestros documentos fiscales, dijo. Mentía y lo sabíamos los dos. Yo la miré directo, con la dureza que solo un anciano puede sostener cuando se siente traicionado. Los documentos fiscales siempre han estado en la caja fuerte, Claudia. Tú lo sabes. ¿Qué andas buscando aquí? Ella bajó la mirada y murmuró. Pensé que tal vez habría copias. Ese tal vez me caló como cuchillo. No había inocencia en sus gestos. Había cálculo, había frialdad. Y lo peor de todo es que me mintió mirándome a los ojos, como si después de tantos años creyera que yo ya no podía notar la diferencia. Les juro que en ese momento sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era mi propia esposa, en mi propia oficina, usando su propio teléfono para desarmar la vida que juntos habíamos construido. Esa noche me acosté a su lado como siempre, pero ya no era lo mismo. Sus respiraciones pausadas me parecían el compás de una traición bien medida. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Y en el techo oscuro de mi habitación empecé a dibujar las piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Las preguntas, las notas en la cocina, la llamada en la obra y ahora, las fotos en mi archivador. Todo tenía un mismo nombre. Traición, yo, que había construido paredes de concreto más firmes que montañas, de pronto sentía que las paredes de mi propio hogar se me venían encima. Y les digo algo, amigos míos, no hay terremoto más fuerte que el de la desconfianza en tu propio matrimonio, porque las grietas que abre no se ven a simple vista, pero van comiéndose los cimientos hasta dejarte vacío. Esa noche entendí que el amor ya no bastaba para tapar lo evidente. Mi esposa, la mujer que alguna vez me miró con orgullo, ahora me espiaba como enemiga. Y yo, un anciano cansado pero no vencido, supe que debía empezar a prepararme. Porque lo que vi en esa oficina ya no eran dudas ni sospechas, eran pruebas. Y cuando alguien junta pruebas en secreto, es porque se acerca un ataque. Por eso les hablo a ustedes con el corazón en la mano. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque necesito sentir que mis palabras no se quedan atrapadas en estas 4 paredes. Y de paso, denle like y suscríbanse, porque su apoyo es el único escudo que tiene este viejo para seguir contando lo que muchos callan. Les prometo que no se van a arrepentir de acompañarme en este camino. Yo soy David Herrera, y lo que descubrí en mi oficina fue solo el inicio de la tormenta. Lo que vino después me obligó a enfrentar no solo a mi esposa, sino también a las traiciones más dolorosas de mi vida. Y si creen que esta escena fue dura, esperen a escuchar lo que pasó cuando decidí buscar ayuda legal. Ahí empezó la verdadera guerra. Después de aquella tarde en que descubrí a Claudia fotografiando mis contratos, supe que no podía seguir solo. Yo siempre fui terco. Siempre creí que podía resolver todo con mis manos, igual que cuando levantaba muros con ladrillos y mezcla. Pero a mis 71 años, aprendí que algunas batallas no se pelean con fuerza, sino con cabeza. Y por primera vez en mi vida, tuve que admitir que necesitaba un abogado. No un simple defensor,
sino alguien que conociera las entrañas de mi empresa y supiera cómo proteger lo que había construido con medio siglo de esfuerzo. Ese hombre fue Gregorio Palma, un abogado que había trabajado conmigo durante más de 12 años. Él conocía cada contrato importante que firmé, cada expansión que hice, cada paso que dio mi empresa en terreno firme o pantanoso. Nunca fue un hombre de palabras dulces. Gregorio decía lo que había que decir, aunque doliera. Y eso, precisamente, era lo que necesitaba en ese momento. La verdad desnuda, no caricias que me durmieran mientras mi esposa me preparaba la caída. Lo llamé esa misma mañana. Su voz, grave y pausada, me recibió con una pregunta que todavía me retumba en los oídos. David, ¿qué está pasando? Le conté lo de las preguntas insistentes de Claudia, lo del bloc de notas en la cocina, lo de las fotos en mi archivador. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que no era de sorpresa, sino de confirmación. Y entonces me soltó. Viejo, ¿sabes cuánto tiempo pasará antes de que ella pueda presentar la demanda y congelarlo todo? Me quedé mudo. ¿Congelarlo todo? ¿Qué quiere decir con eso? Le pregunté. Y Gregorio me explicó que en Wyoming, con solo presentar la demanda de divorcio, un juez podía congelar mis activos, impedir transferencias, bloquear cuentas y dejarme atado de manos hasta que hubiera una resolución. En otras palabras, lo que Claudia buscaba con esas preguntas era preparar el terreno para dejarme sin movimiento, como un boxeador acorralado en la esquina. Yo no soy ingenuo. He lidiado con clientes que intentaron timarme, con proveedores que quisieron inflarme precios, con bancos que jugaron al filo de la ley, pero que me lo dijeran así, de frente, que mi propia esposa tenía el poder de dejarme sin tocar un centavo. Eso fue como un golpe seco al estómago. Me quedé mirando las arrugas de mi mano mientras sostenía el teléfono, pensando en mi padre, en el rancho, en todo lo que podíamos perder en un parpadeo. David, me dijo Gregorio con firmeza, hay una salida, pero tenemos que actuar ya, no mañana, no la próxima semana, hoy. Y entonces me habló de algo que hasta ese día nunca había considerado: reestructurar la empresa. Crear una compañía matriz llamada Herrera Holdings LLC, transferir allí los activos más valiosos y dejar a Herrera Construcciones como una simple operadora. El verdadero valor estaría protegido por un fideicomiso familiar, inaccesible para cualquier intento de quitarme lo que era mío por derecho. Lo escuché con el corazón acelerado. Yo no soy hombre de papeles, soy hombre de obra. Pero entendí la lógica. Si Claudia quería la mitad de la empresa, se iba a encontrar con una fachada vacía, mientras lo esencial quedaba resguardado en un lugar donde solo la sangre de los Herrera tendría acceso. Y entonces le pregunté lo que más me dolía. ¿Y el rancho, Gregorio? Ese pedazo de tierra que mi abuelo compró en 1952, donde yo aprendí a montar y mi padre me enseñó a trabajar. ¿Qué pasará con él? Gregorio se quedó callado unos segundos como midiendo sus palabras. Luego me dijo, podemos incluirlo en el fideicomiso familiar, David, con la condición de que solo lo hereden tus parientes consanguíneos. Ni esposas, ni socios, ni nadie externo. Solo los Herrera de sangre. Sentí un nudo en la garganta. El rancho quizá valía $300,000 en papeles, pero para mí era invaluable. Era historia, era legado, era la raíz que me mantenía de pie. No podía dejar que cayera en manos ajenas. Ese mismo día firmé los primeros documentos. Gregorio me advirtió que era un riesgo, que los jueces podían interpretar mal una reestructuración apresurada, que Claudia podía intentar impugnar. Pero también me dijo una frase que se me quedó grabada. Más arriesgado es no hacer nada, David, porque si no haces nada lo perderás todo. Y yo, que he enfrentado tormentas y terremotos, entendí que estaba a punto de entrar en la guerra más dura de mi vida, no en la obra, no en el rancho, sino en los tribunales. Amigos míos, mientras firmaba aquellos papeles, sentí que estaba levantando un muro invisible, uno que no se ve, pero que protege más que cualquier ladrillo. Y les hablo a ustedes, que me acompañan con paciencia. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque quiero leerlos después y sentirme acompañado en este recuerdo. Denle like y suscríbanse, porque gracias a ustedes estas historias no se apagan,
Yo soy David Herrera, y si creen que esto fue astuto, esperen a ver lo que pasó cuando descubrí que no solo mi esposa me traicionaba, sino también alguien que consideraba mi hermano. Creí que lo peor estaba en casa, con Claudia apuntando cada cifra en su blog de notas, pero me equivocaba. El golpe más duro no vino solo de ella, sino de alguien que yo consideraba un hermano. Me refiero a Carlos Vargas, mi socio en la empresa durante 14 años. Un arquitecto brillante, sí, pero más que eso. Un amigo de batallas, de pérdidas y de celebraciones. Un hombre que cargó conmigo el féretro de mi padre, que estuvo en mis victorias y mis caídas. Y sin embargo, fue él quien afiló el cuchillo que luego me clavaría por la espalda. Durante años confié en Carlos ciegamente. Él se encargaba de la parte de diseño, yo de la construcción. Así nos complementábamos. Nunca tuve motivo para dudar de él, pero las señales empezaron a aparecer pequeñas, como grietas en un muro recién levantado. Preguntas que nunca hacía, sobre flujo de caja, sobre contratos a futuro, sobre clientes grandes. Yo le respondía porque siempre pensé que un socio debía saberlo todo. Nunca imaginé que cada respuesta mía se estaba convirtiendo en munición para mi caída. Una tarde cualquiera, en plena reunión semanal, Carlos me preguntó con insistencia por el contrato del centro comercial Riverside. ¿Estamos seguros de poder cubrir nóminas si hay retrasos?, dijo. Lo miré extrañado. Él nunca se metía en esos detalles. Ese siempre fue mi terreno. Le respondí que estábamos sólidos, que nunca habíamos fallado en pagarle a un trabajador, pero esa insistencia me dejó un mal sabor en la boca. Algo en su tono sonaba diferente, como si no preguntara por el bien de la empresa, sino por otra razón oculta. Las dudas me persiguieron hasta una noche, en la que regresé tarde por unos planos olvidados. El edificio estaba vacío, o al menos eso creía, pero al entrar por la puerta trasera escuché una voz. Era Carlos. Hablaba por teléfono en su oficina, sin saber que yo lo estaba escuchando. Sus palabras fueron dagas directas al corazón. Las valoraciones de los equipos ya están en los archivos. El verdadero dinero está en los contratos a largo plazo y en la capacidad de fianza. Una vez que tengamos esa lista, podremos competirle de frente. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando como martillo neumático. Escuché cómo se reía confiado diciendo, no sospecha nada. David confía demasiado. Siempre ha sido su debilidad. Amigos, ¿se imaginan lo que es escuchar tu nombre en boca de alguien a quien confiaste tu vida, usado como sinónimo de ingenuidad? Fue como si una loza de concreto me cayera encima. Ahí comprendí que no era paranoia. Carlos estaba planeando robarme. Lo más doloroso no fue la traición en sí, sino el recuerdo inmediato de todos los momentos compartidos. Las jornadas de frío en la obra, las cacerías en otoño, las risas con whisky después de un contrato cerrado. Todo eso se convirtió en polvo al escucharlo. Conspirar con alguien más. Era como descubrir que tu hermano de sangre había estado envenenando tu comida día tras día mientras te sonreía en la mesa. Salí del edificio en silencio, con las manos temblando en el volante de mi camioneta. No lloré. A mi edad las lágrimas ya se secan distinto, pero les confieso que esa noche sentí el vacío más hondo de mi vida. Porque una cosa es pelear contra un enemigo declarado, y otra muy distinta es descubrir que el enemigo usa tu mismo uniforme, que camina a tu lado, que se sienta contigo a planear futuros. Eso, amigos míos, es un golpe que casi no se sobrevive. Cuando llegué a casa, Claudia me esperaba viendo la televisión. Me preguntó cómo había estado mi día, con esa voz que ahora me sonaba a burla disfrazada. Yo la miré distinto esa noche, porque entendí que ya no era solo ella contra mí. Ahora eran dos. Claudia y Carlos, mi esposa y mi socio, unidos en una alianza que buscaba arrancarme lo que más amaba, mi empresa, mi rancho, mi legado. Y les digo, queridos amigos, con la sinceridad de un anciano que ya lo ha perdido casi todo. Ese momento fue un antes y un después en mi vida. Supe que no podía confiar en nadie, salvo en mí mismo y en las pocas personas que demostraron lealtad verdadera. Por eso les pido, mientras siguen escuchando, comenten desde qué ciudad me están viendo, porque esa compañía me recuerda que no estoy solo. Y por favor, denle like y suscríbanse, porque este canal vive gracias a ustedes, y cada apoyo suyo es como un ladrillo más en este muro que todavía me sostiene. Yo soy David Herrera, y esa noche, al descubrir la traición de Carlos,
Comprendí que estaba rodeado. Mi esposa planeaba despojarme, mi socio quería robarme, y yo estaba en medio de un tablero de ajedrez donde me creían jaque mate. Pero lo que no sabían era que aún me quedaba una jugada. Y esa jugada, amigos míos, la empecé a preparar al día siguiente. Después de descubrir la traición de Claudia y de Carlos, entendí que ya no podía seguir caminando a ciegas. Yo soy hombre de obra, de martillo y concreto, pero no de trampas legales ni de juegos de espías. Necesitaba ojos que vieran lo que yo ya no podía, y fue Gregorio, mi abogado, quien me dijo con voz grave: «David, si de verdad sospechas lo que me cuentas, necesitas a alguien que se meta en la sombra. Alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos». Y así conocí a Patricia Ríos, una investigadora privada. Patricia no era una mujer común. Tenía el porte de quien ha visto demasiado, esos ojos que parecen atravesarte aunque sonrían. Fue policía muchos años, me explicó Gregorio, y ahora se dedicaba a casos de fraude y traición. Cuando la vi entrar a su pequeña oficina, entre archivadores metálicos y olor a café recalentado, comprendí que estaba frente a alguien que no jugaba a medias. «Señor Herrera», me dijo, «si lo que usted sospecha es cierto, lo voy a descubrir, pero debe estar listo para escuchar cosas que tal vez no quiera oír». Le conté todo. Las preguntas de Claudia, el bloc de notas en la cocina, las fotos en el archivador, la conversación de Carlos filtrando información. Patricia escuchó en silencio, tomando apuntes con una calma que me incomodaba. Y cuando terminé, me miró fijo y dijo: «Esto no empezó ayer, David. Estas jugadas no se improvisan. Si su esposa y su socio están en esto juntos, créame, llevan tiempo armando el tablero». Sentí que se me helaba la sangre. «Necesitaré 3 semanas», me dijo, «para seguirlos, revisar movimientos, checar llamadas y encontrar pruebas. Pero desde ya le digo algo, usted no está paranoico. Cuando los cónyuges empiezan a interesarse por depreciaciones y contratos, es porque han hablado con abogados, y cuando un socio se queda tarde en la oficina, es porque está copiando información». Sus palabras fueron como un mazo. Yo, que siempre había confiado en mi intuición, me di cuenta de que esta mujer acababa de confirmar lo que yo temía. Salí de esa oficina con un peso en el pecho, pero también con un nuevo aire de claridad. A mis 71 años, estaba empezando una guerra en la que ya no podía confiar ni en mi cama ni en mi oficina. Y les digo algo, amigos míos. El dolor de una traición te arranca años de vida, pero también te devuelve los ojos. Empiezas a ver lo que antes ignorabas. Esa semana, cada vez que Claudia recibía una llamada y se alejaba a otra habitación, yo sentía que me estaban arrancando un pedazo de historia. Patricia me pidió paciencia, pero paciencia es lo que menos tenía. Cada vez que veía a Carlos entrar a la oficina con esa sonrisa falsa, me hervía la sangre. Cada vez que Claudia decía que iba a almorzar con una amiga del club de lectura, me mordía la lengua para no gritarle que ya sabía la verdad. Pero me contuve. Porque un anciano puede ser lento, sí, pero no tonto. Y si algo aprendí en mis años en la construcción, es que los cimientos se preparan en silencio, y solo cuando todo está listo, se levanta el muro. No crean que fue fácil. Dormir junto a Claudia sabiendo que planeaba destruirme fue un tormento, pero me aferré a una idea. Cada mentira que me decía era un ladrillo más que Patricia iba a derribar con pruebas. Y cada gesto de complicidad que Carlos hacía en la oficina era un clavo más en su propio ataúd empresarial. Yo solo tenía que resistir, aguantar el dolor y esperar. Porque en la vida, a veces, la paciencia es el arma más afilada. Amigos, les hablo desde la experiencia de mis años. Uno puede perdonar muchas cosas, pero no la traición compartida. No solo era mi esposa, no solo era mi socio. Eran ambos, de la mano, riéndose de mí mientras me sacaban hasta el aire. Y yo, anciano pero no ingenuo, decidí que si iban a cavar una fosa para mí, al menos yo iba a cavar los cimientos de mi defensa. Por eso les pido, con humildad, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Cada palabra suya me recuerda que no estoy solo en este viaje. Y también les suplico, denle like y suscríbanse, porque gracias a su apoyo, este viejo tiene voz para contar historias que de otro modo quedarían enterradas en el olvido. Yo no quiero silencio. Quiero que lo que viví sirva de advertencia a otros. Así empezó mi alianza con Patricia Ríos, la mujer que en 3 semanas me entregaría un expediente capaz de cambiarlo todo.
Y aunque en ese momento yo todavía no lo sabía, esas pruebas no solo confirmarían la traición de Claudia y de Carlos, sino que también revelarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar para arrancarme lo que era mío. Amigos míos, si creen que ya escucharon lo peor, esperen a lo que viene, porque lo que Patricia encontró me rompió el corazón en 1000 pedazos. El día que Patricia me mostró las pruebas, sentí que el tiempo se detenía. Ella abrió la carpeta con calma, como quien sabe que está a punto de entregar una sentencia. Dentro había fotografías, facturas de hoteles, registros de llamadas y hasta correos electrónicos. Cada página era un golpe directo a mi pecho viejo, cada documento era una confirmación de algo que yo, en el fondo, ya temía. Pero lo que más me destruyó fue descubrir que todo había comenzado cuando yo estaba enterrando a mi padre. Mientras yo organizaba el funeral, lloraba en silencio y trataba de mantener firme a mi familia. Claudia ya estaba consultando abogados. Patricia me mostró las fechas. Marzo del año anterior. Apenas 2 meses después de que papá falleciera, ella ya planeaba despojarme de todo. Ese dato me atravesó como hierro caliente. ¿Se imaginan lo que es sostener la mano de tu esposa en un entierro, pensando que tienes apoyo, y descubrir después que en ese mismo instante ella estaba calculando cómo arrancarte la herencia? Me quedé mirando las fotos, con mis manos temblando más que nunca. Ahí estaba Claudia, riéndose en un restaurante del Laramie con Carlos. Tenían copas de vino en la mesa, miradas cómplices y esa risa que yo no escuchaba hacía años. Esa risa, que una vez me perteneció, ahora era la banda sonora de mi destrucción. No era solo una traición económica, era sentimental, era total. Mi esposa y mi socio habían estado celebrando a mis espaldas mientras yo confiaba ciegamente. Patricia me dijo que llevaban al menos 10 meses de romance, que Carlos le pasaba información confidencial de la empresa, contratos, listas de clientes, balances, hasta proyecciones futuras. Todo lo que yo había levantado con sudor, él lo entregaba como si fuera su moneda de conquista. Y Claudia, con su blog de notas, no estaba tomando apuntes por curiosidad. Estaba documentando para el divorcio. Ese fue el verdadero golpe, amigos. Darme cuenta de que no fue un descuido, sino un plan fríamente armado. Esa noche me subí al rancho. Necesitaba respirar otro aire, sentir el viento de las praderas y recordar quién era antes de todo este dolor. Me senté en el porche de la cabaña que mi abuelo construyó en 1952 y miré los pastizales. Recordé cuando papá me enseñó a montar, cuando juntos cambiamos cada poste de la cerca, cuando mi madre cocinaba pan de maíz mientras nosotros trabajábamos. Ese rancho no era un terreno, era la sangre de los Herrera hecha tierra. Y pensar que Claudia y Carlos querían convertirlo en dinero me revolvió el alma. Lloré como no lo hacía desde niño. No por debilidad, sino porque las lágrimas son la única manera que tiene un anciano de soltar lo que le pesa. Lloré por mi padre, porque su legado estaba en peligro. Lloré por mi ingenuidad, por no haber visto las señales antes. Y lloré por la vida entera que había compartido con una mujer que, al final, solo esperaba el momento justo para traicionarme. Esa noche entendí que el verdadero dolor no es perder dinero, es perder confianza. Mientras las estrellas iluminaban el campo, me prometí que no me dejaría vencer. Sí, estaba roto, sí, me dolía hasta el alma, pero yo no iba a entregar lo que mi padre y mi abuelo me dejaron. Ese rancho, esa empresa, ese legado, no serían botín para traidores. Puede que tenga 71 años, puede que mis huesos ya no aguanten lo mismo que antes, pero mi dignidad sigue intacta. Y esa dignidad, les juro, no la vendo ni la regalo. Amigos míos, les hablo con el corazón abierto. Cuando alguien te clava un cuchillo en la espalda, no solo corta la carne. Corta tu historia, corta tu confianza, corta tu futuro. Pero uno tiene que decidir si se desangra o si se levanta con el cuchillo aún clavado y sigue caminando. Y yo decidí levantarme, porque un anciano puede perder muchas cosas, pero nunca debe perder su derecho a luchar. Por eso les pido, a todos los que me escuchan, díganme en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, porque quiero sentir que mis palabras llegan más allá de estas paredes. Y también les ruego, denle like y suscríbanse, porque cada gesto suyo es un bálsamo para este viejo que decidió contar su verdad. Su apoyo es la manera de demostrar que las voces de los mayores no se apagan.
Esa noche en el rancho fue el punto de quiebre. Entre lágrimas y recuerdos entendí que la traición de Claudia y Carlos no era el final, sino el comienzo de una guerra que yo debía pelear. No por venganza, sino por respeto a mi historia y a mi sangre. Amigos, lo que viene después es la jugada más arriesgada de mi vida. Y créanme, no se lo esperan. Esa noche, después de volver del rancho con las manos todavía frías del viento, supe que la impulsividad no era opción. Necesitaba un plan que cortara por lo sano y que, al mismo tiempo, fuera legal y limpio. No buscaba venganza sucia, sino una defensa perfecta. Algo que demostrara a cualquiera que quisiera tomar lo que era nuestro, que no quedaba nada fácil de arrancar. Llamé a Gregorio y le dije, haz lo que tengas que hacer. Si esto es una guerra, vamos a jugar con las reglas más duras que haya. Y él, con esa calma de hombre que ha visto juicios y campos minados legales, me aseguró que había ruta para protegerlo todo. La estrategia fue clara desde el principio. Reestructurar para blindar. No era esconder. Era reorganizar de manera que los activos más valiosos quedaran fuera del alcance inmediato. Maquinaria, contratos grandes, derechos de fianza y, sobre todo, el rancho donde mi abuelo puso la primera piedra en 1952. Se trataba de crear una nueva entidad, Herrera Holdings LLC, que sería la madre de todo, y dentro de ella un fideicomiso familiar que estableciera reglas claras de herencia, transferencia y acceso, tan cerradas como los candados del silo del rancho. Firmamos papeles esa misma semana. Cada firma me costó un nudo en la garganta, porque sabía que cualquier movimiento podía interpretarse como intento de ocultamiento. Gregorio lo dejó todo por escrito. Las transferencias se harían de forma transparente, con valuaciones reales, con informes de terceros y con el tiempo suficiente para que nadie dijera que hubo mala fe. Legal y documentado, me dijo. Si te van a atacar, que sea por el único camino que pueden, el de la verdad. Lo hice así porque mi historia no necesitaba trucos. Necesitaba defensa bien hecha. Además del blindaje corporativo, implementamos medidas operativas. Separé las cuentas personales de las de la empresa hasta el último centavo. Cambiamos las contraseñas, limitamos accesos a archivos sensibles y reestructuramos quién tenía la llave de la caja fuerte. Fue humillante, lo confieso. Fue doloroso reconocer que debía desconfiar. Pero un anciano que ha visto la vida sabe que a veces proteger lo que amas exige decisiones incómodas, y esa incomodidad la acepté sin pestañear. Mientras todo esto ocurría, preparábamos también el contraataque moral y legal. Patricia continuó su trabajo y compiló un expediente demoledor, mensajes, facturas y registros que probaban la relación entre Claudia y Carlos y el intercambio de información confidencial. Gregorio lo empaquetó con argumentos legales, incumplimiento de deber fiduciario por parte de Carlos y conducta fraudulenta por parte de Claudia. No buscábamos humillar por placer. Buscábamos justicia para que nadie más cayera en lo mismo. Recuerdo una noche específica. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café que ya no supo a nada, mirando los expedientes apilados como si fueran ladrillos de una casa que aún no se levanta. Tuve miedo, claro que sí. Miedo de perderlo todo, miedo de quedar como un anciano ridículo que creyó en promesas. Pero también tuve una certeza. Prefería luchar con la ley de mi lado antes que quedarme de brazos cruzados. Entonces tomé una decisión que cambió el rumbo. Ofrecería una salida razonable a Claudia, dinero en efectivo y la posibilidad de marcharse, pero no le daría lo que ella creía poseer. En privado le dije a Gregorio la jugada. Si accede a un arreglo razonable ahora, evitamos años de litigio, costos enormes y daño público a la empresa y la familia. Si no, que pase lo que tenga que pasar. Era una propuesta de control. Dar algo para no perderlo todo, y al mismo tiempo exponer la diferencia entre lo que en teoría se le otorgaba y lo que en la práctica podía cobrar. No era mezquindad. Era cálculo para proteger a empleados, proveedores y al rancho que había visto crecer a generaciones. La preparación no fue solo legal, fue también humana. Hablé con Tony, mi capataz, le expliqué la situación con honestidad y le pedí lealtad para mantener la calma en la obra. Hablé con Guillermo, el banquero, para asegurarnos líneas de crédito si hacía falta. Organicé la comunicación para que los empleados no entraran en pánico.
Porque uno de los mayores riesgos en una crisis así es que quienes dependen de tu trabajo pierdan su estabilidad. Si algo aprendí en tantos años, es que proteger un legado también es proteger a la gente que lo sostiene. Y mientras todo el plan se iba tejiendo, no dejé de lado la ética. Muchos sugieren cerrar puertas y mentir. Yo no quise eso. Cada transferencia tuvo su respaldo, cada firma su testigo neutral, cada valoración su perito. Lo hicimos con la frente en alto porque cuando alguien te acusa de manipular activos, la mejor defensa es la transparencia absoluta. Eso me permitió mantener la conciencia tranquila y, peor escenario, presentar la verdad ante cualquiera que quisiera desacreditarme. Amigos, antes de que sigamos con el desenlace, quiero que me acompañen con algo simple. Comenten desde qué ciudad me están viendo, porque sentir su presencia calma un viejo nervio. Y por favor denle like y suscríbanse, que eso ayuda a que historias como esta lleguen a más gente. Yo soy David Herrera, y en estas semanas levantar sombras y documentos sentí que, por primera vez en mucho tiempo, volvía a controlar mi destino. Preparé el tablero y coloqué mis piezas. Lo que la sala del tribunal viera después sería el resultado de noches de trabajo, sacrificio y reglas limpias. Lo que nadie esperaba era el momento en que las máscaras cayeran y la verdad quedara al descubierto. El día del juicio llegó como llegan las tormentas en el rancho, sin pedir permiso y con el cielo oscureciendo de golpe. Entré a la sala con el corazón pesado, pero con la cabeza erguida. A mis 71 años uno ya no camina deprisa, pero cada paso que di retumbaba en mi interior como un tambor. Claudia estaba allí, con un vestido negro que seguramente costaba más de lo que un obrero gana en un mes, y a su lado ese abogado de Denver con sonrisa de tiburón, convencido de que ya tenía la victoria en la bolsa. La sala estaba repleta. Yo sentía las miradas clavadas en mí, algunas de lástima, otras de morbo. Mi empresa, mis bienes, mi rancho, todo estaba sobre esa mesa, convertido en números fríos y papeles legales. Miré mis manos, curtidas por el cemento, y pensé, estas manos levantaron más de lo que cualquiera en esta sala ha visto. No permitiré que me las arrebaten. Pero me guardé esas palabras en el pecho, porque la jugada debía ser silenciosa. El juez abrió el caso y dio la palabra al abogado de Claudia. Y aquel hombre habló como si leyera un libreto bien ensayado, que mi esposa sacrificó su carrera, que apoyó mis sueños, que administró el hogar, que sin ella yo no habría levantado nada. Pintó un cuadro donde yo aparecía como un hombre que debía todo a su mujer. Cada frase era una daga disfrazada de elogio. Claudia asentía, con esa mueca de falsa modestia, como si en cualquier momento fueran a ponerle una corona. Cuando llegó mi turno, el juez me preguntó si impugnaba las exigencias. Todos esperaban que gritara, que me negara, que reclamara, y fue entonces cuando solté la frase que dejó helada la sala. No, su señoría. Estoy de acuerdo con todas las demandas. Un murmullo recorrió el lugar. Claudia giró bruscamente la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos de sorpresa. Su abogado parpadeó incrédulo como si acabara de perder el libreto en medio de la obra. Acepté en voz alta los 8,5 millones, la mitad de la empresa y el rancho familiar. Lo dije sin titubear, con la calma de un anciano que sabe que la paciencia es más fuerte que la desesperación. Y cada vez que repetía, sí, su señoría, veía cómo la sonrisa de Claudia crecía, convencida de que había ganado la guerra. Pero yo sabía algo que ella desconocía. En el ajedrez, no siempre gana el que cree tener más piezas, sino el que sabe usar las ocultas. El juez firmó los documentos preliminares. El señor Herrera dispone de 60 días para cumplir con las transferencias, dijo con solemnidad. Claudia apretó la mano de su abogado, y yo la observé con un silencio que quemaba más que 1000 palabras. Porque detrás de mi calma había un plan que llevaba semanas cocinándose. No se trataba de rendirse. Se trataba de darle cuerda al enemigo hasta que se enredara solo. Les confieso algo, amigos. Mientras todo eso ocurría, recordé a mi padre enseñándome a domar caballos. Nunca luches con la fuerza del animal, me decía. Déjalo que gaste su energía y cuando se canse, entonces lo guías. Eso hice yo. Dejé que Claudia creyera que tenía la rienda, que podía llevarse mi vida entera, pero la rienda real estaba en mis manos, y pronto lo descubriría.
El juez dio por terminada la audiencia preliminar y pidió si había algún documento adicional. Fue ahí cuando abrí mi maletín y saqué la carpeta manila que había preparado con Gregorio y Patricia. La entregué al alguacil y dije con voz firme: «Sí, su señoría. Hay algo más que debe ver antes de cerrar este caso». La sala enmudeció. Claudia me miró con desconcierto, y su abogado se inclinó hacia adelante como quien huele el peligro por primera vez. Mientras el juez hojeaba los documentos, yo observaba el cambio en las caras. Primero la seguridad de Claudia, luego su ceño fruncido, después el gesto rígido del abogado. Patricia había hecho un trabajo impecable. Allí estaban las pruebas de la reestructuración legal, los fideicomisos y también los registros de la relación de Claudia y Carlos. El juez levantó la mirada y dijo con voz grave: «Parece que los bienes solicitados no están disponibles como se planteó». Y en ese instante, la sonrisa de Claudia se desmoronó. Amigos míos, lo que ocurrió en esa sala fue el inicio del verdadero desenlace. Yo no levanté la voz, no hice escándalo, no lancé insultos. Solo mostré la verdad, y la verdad habló más fuerte que cualquier grito. Pero antes de contarles la reacción de Claudia y de Carlos, quiero pedirles algo. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque eso me hace sentir acompañado en este recuerdo. Y no olviden darle like y suscribirse porque gracias a ustedes este viejo tiene fuerzas para seguir narrando su historia. Lo que viene a continuación, les aseguro que fue el giro que nadie en esa sala esperaba. El silencio en la sala era tan pesado que hasta podía oír los latidos de mi propio corazón. Claudia, que unos segundos antes sonreía convencida de su victoria, ahora me miraba con un desconcierto que jamás había visto en su rostro. Su abogado revisaba los papeles a toda prisa, sudando bajo la corbata cara que llevaba. Y yo, viejo ya, me quedé inmóvil, como un roble que soporta el vendaval, observando cómo el suelo se les desmoronaba bajo los pies. El juez, con voz firme, dejó claro lo que la carpeta mostraba. Los activos de Herrera Construcciones habían sido transferidos legalmente a una entidad mayor, Herrera Holdings LLC, mucho antes de cualquier demanda. El rancho, protegido en un fideicomiso familiar, era intocable para terceros. Lo que Claudia había pedido, lo que ella había celebrado, ya no existía en la forma que imaginaba. Era como reclamar las llaves de una casa que hacía meses había cambiado de cerradura. «Señor Herrera, ¿está usted dispuesto a cumplir con el espíritu del acuerdo?», preguntó el juez. Yo asentí, y con la calma de mis 71 años giré hacia Claudia y le dije: «$800,000 en efectivo. Eso es lo que te ofrezco. O te pasarás los próximos 5 años litigando en vano, intentando romper estructuras legales que jamás podrás vencer». Mis palabras fueron tranquilas, pero dentro de mí ardía un fuego de décadas de dignidad defendida. Claudia me miró con los ojos vidriosos, como quien de pronto comprende que el castillo de arena se lo llevó la marea. Su abogado, con voz temblorosa, pidió un receso. Yo me quedé sentado sin mover un músculo, viendo cómo ambos se alejaban cabizbajos. Sentí que por fin el peso que me había acompañado durante meses empezaba a resquebrajarse. No era victoria todavía, pero era el momento exacto en el que el enemigo reconoce que está en desventaja. 30 minutos después regresaron. Claudia había envejecido 10 años en media hora. Sus hombros caídos, su rostro pálido y sus labios temblorosos lo decían todo. Su abogado tomó la palabra. «Su señoría, mi clienta acepta la oferta revisada». Y entonces fue como si el aire regresara a mis pulmones. Había apostado todo en esa jugada y el destino, por fin, se inclinaba a mi favor. El juez repitió en voz alta la confirmación. Claudia renunciaba a los $8,5 millones, a la mitad de la empresa y al rancho, a cambio de $800,000. Yo asentí. Fue un golpe duro en lo económico, claro, pero la verdadera riqueza seguía en mis manos. Mi empresa intacta, mi rancho protegido, mi apellido defendido. La sala entera comprendió que lo que parecía derrota, en realidad, era una lección de paciencia y estrategia. Carlos, sentado en la galería, me lanzó una mirada cargada de odio y derrota. En ese instante supe que todo su plan se había derrumbado. El socio que soñaba con arrebatarme contratos y clientes, ahora se quedaba con nada más que su vergüenza. Y lo peor para él no sería perder el negocio,
sino que toda la ciudad supiera que había traicionado al hombre que lo trató como hermano. En la industria de la construcción, una traición así es una sentencia de muerte. Amigos míos, ese fue el giro. El instante en el que los que creyeron tenerme arrinconado descubrieron que la trampa se cerraba sobre ellos. Yo no levanté la voz, no insulté, no humillé. Solo presenté los hechos y dejé que la verdad hablara. Porque cuando tienes la conciencia limpia y las manos curtidas de trabajo honesto, no necesitas gritar. El silencio de la sala y las caras de los traidores son el mejor testimonio. Les digo esto con el corazón en la mano. No fue una victoria fácil. Perdí paz, perdí confianza y me arranqué años de vida en esa lucha. Pero también gané algo que no tiene precio. La certeza de que la dignidad se defiende hasta el último día. Y eso, amigos, es algo que ningún traidor puede arrebatarte. Por eso les pido, comenten desde qué ciudad me están viendo, porque sus palabras me hacen sentir acompañado en esta batalla. Y no olviden darle like y suscribirse, porque este canal es mi manera de que estas experiencias no se queden calladas. Yo soy David Herrera, y si hasta aquí la historia les parece fuerte, créanme, lo que vino después terminó de sellar el destino de Claudia y de Carlos. Lo que parecía un simple divorcio se transformó en una lección de vida que jamás olvidaré. Y ahora, amigos, acompáñenme, porque todavía quedan capítulos de esta guerra que marcaron para siempre mi vejez. Después del juicio, la vida no volvió a ser la misma, pero tampoco me derrumbé. Claudia aceptó el dinero y desapareció de mi vida como una sombra que se disuelve con el amanecer. Supe, meses después, que intentó poner un negocio en Colorado, pero fracasó rápido. Porque una cosa es querer robar lo construido y otra muy distinta es levantarlo desde cero. Carlos, por su parte, se hundió en el silencio. Nadie en la industria quiso volver a darle trabajo. Un traidor nunca encuentra un segundo hogar. Yo regresé al rancho, al corazón de mi historia. Volví a caminar los mismos senderos que recorrí con mi padre. Volví a sentir la madera vieja de la cabaña y el olor de la tierra mojada. Allí, sentado en el porche, comprendí que el verdadero triunfo no fue ganar el pleito, ni conservar millones, sino defender el legado de mi familia. Ese rancho, esas hectáreas, ese aire limpio, eran y seguirán siendo de los Herrera mientras quede uno en pie. En la empresa, las cosas siguieron. Mis trabajadores, mis muchachos, los mismos que me acompañaron en días de calor y frío, respiraron aliviados. Les prometí que mientras yo viviera, Herrera Construcciones no se caería. Y lo cumplí, porque un líder verdadero no protege solo ladrillos y contratos. Protege a la gente que se parte la espalda cada día para que todo siga en pie. Les confieso algo, nunca volví a casarme. No porque me falte amor, sino porque aprendí que la confianza, cuando se rompe, deja cicatrices imposibles de borrar. Pero no guardo odio. A mi edad el odio solo es veneno. Prefiero guardar gratitud por los que sí permanecieron, por los amigos leales, por quienes no me soltaron la mano cuando todo parecía perdido. Con el tiempo, aprendí a ver aquella traición como una lección. Me enseñó a no dar todo por sentado, a cuidar lo que uno construye, a blindar el esfuerzo de toda una vida. Y sobre todo, a entender que la riqueza verdadera no se mide en dólares, sino en respeto, en raíces, en dignidad. Eso es lo que mis nietos heredan cada vez que los llevo al rancho y les muestro la tierra que defendí con uñas y papeles. Hace poco, mi sobrino trajo a sus hijos al rancho. Los vi montar a caballo por primera vez, reír en el arroyo, correr entre los pastizales como si fueran libres de todo. Y uno de ellos me preguntó, «Tío, ¿será siempre nuestro este lugar?» Lo miré a los ojos y le respondí, «Mientras haya un Herrera dispuesto a cuidarlo». Sí, porque la tierra no es solo tierra, es historia, es sangre y es futuro. Hoy, a mis 71 años, me miro al espejo y no me veo como un hombre vencido, sino como alguien que resistió la tormenta y quedó en pie. Mis arrugas son testigos de que la vida no fue fácil, pero también de que cada caída me enseñó a levantarme más fuerte. Y si esta historia llega a ustedes, es porque quiero que sepan que nunca es tarde para defender lo que importa. Amigos, si están escuchando hasta este momento, les agradezco de corazón, porque sé que la vida de cada uno de ustedes también tiene batallas, traiciones y momentos en los que todo parece perdido.
Mi historia no es solo mía. Es un recordatorio de que la dignidad no se negocia, se ejerce. Por eso les pido, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Me emocionará leerlos, saber que mis palabras cruzan montañas, mares y fronteras para llegar a sus hogares. Y también les ruego, denle like y suscríbanse al canal, porque su apoyo es lo que mantiene viva esta voz de anciano que todavía tiene mucho por contar. Yo soy David Herrera, hijo de un obrero y nieto de un ranchero. Perdí un matrimonio, perdí la confianza en un amigo, pero gané algo que ningún tribunal puede quitarme, la certeza de que la vida se defiende hasta el último día. Y si hay algo que quiero dejarles hoy es esto. Cuando alguien intente arrebatarte lo que has construido, no retrocedas. Porque seguir en pie al final es la victoria más grande de todas.